Buenos días, tardes o noches, dependiendo de en qué momento estén viendo este video. Mi nombre es Gabriel Carrera y vengo a presentar el post-laboratorio del laboratorio número 10 del curso de programación de microcontroladores, en el cual consistía en enviar y recibir dos contadores diferentes por medio del PIC a Adafruit. Entonces tenemos aquí los bits de configuración, la frecuencia 4 MHz, las librerías que son necesarias incluir. Y estas dos variables son las únicas que utilizamos en el postlab, todas estas son del prelab, entonces ya no son tan importantes como estas. Entonces tenemos primero la rutina de interrupciones en la que si se activa la flag de los botones y se presiona el botón 7, que es el que tengo yo, se incrementa la variable count, y si se presiona el botón 6 se decrementa la variable count. Esto era el preload para asignar la centena, decena y unidad de ese mismo variable count, pero ya no es importante. Y limpiamos la bandera de interrupciones. Y luego un delay de 10 milisegundos. Tenemos aquí los prototipos de cada una de las funciones. Tenemos el setup de todo el PIC, el setup del UART, el setup de las interrupciones. Y estas dos funciones que las voy a explicar más adelante en el código. Vamos a saltarnos esto lo voy a explicar más adelante. Entonces tenemos el setup general. Las definimos las analógicas como 0 y los puertos A y B como salidas y los botones 6 y 7, como ya dije anteriormente, como entradas para los botones. Luego limpiamos todos los puertos y como estos dos botones 6 y 7 son necesarios como entradas, tenemos que habilitar los pull-ups para ello y los pull-ups generales. Y luego habilitamos las interrupciones globales, periféricas y las del puerto B. Y luego las interrupciones de cada uno de los dos botones. Y por último limpiamos la bandera de interrupción del puerto B. Y como ya había dicho, el oscilador, perdón, en 4 MHz y lo utilizamos como oscilador interno. Luego para el setup del UART tenemos aquí, primero asignamos de modo asíncrono y el high baud rate, y luego el baud rate de 16 bits en 0. Esto yo lo tenía en 1 y por eso antes me estaba enviando un valor a este contador, que es el que se le envía por medio de los botones, que no era el correcto. Entonces lo cambié esto a 0 y ya se arregló. Entonces el baud rate de 16 bits tiene que estar como 0. Luego establecemos el baud rate como 9615. Esto por el porcentaje de error, ya que como veremos más adelante en el código de Python estaba en 9600, pero por el porcentaje de error aquí tenemos que utilizar 9615 y el high como 0. Luego habilitamos la comunicación serial, luego deshabilitamos el bit de dirección, por último habilitamos la transmisión y la recepción. Y entonces tenemos aquí las dos funciones que había dicho. Esta es en caso se quiera mandar una cadena y esta es en caso se quiera mandar solamente un carácter. Entonces si se quiere mandar una cadena tenemos que tener un puntero, y mientras que el puntero no sea nulo, vamos a ir estableciendo que el valor enviado va a ser el puntero, la posición del puntero en la palabra. Entonces luego aseguramos que se haya enviado todo el botón, mientras no se haya enviado toda la cadena, incrementamos el puntero para que siga avanzando y así envíe toda la cadena eventualmente. Y si solamente se quiere enviar un carácter, como se puede apreciar aquí, lo que hacemos es solamente asignar el valor enviado como el carácter en sí, y luego cuando ya se haya enviado el carácter termina la función. Entonces voy a explicar el loop, que es lo que me salté anteriormente. Hacemos el setup de las dos funciones de los setups. Establecemos la variable count inicialmente como 0, como se puede apreciar aquí, y el comparador como 255 solamente para asegurarnos de que no sea igual. Luego enviamos este contador al puerto A. Esto solo es para que los LEDs me indiquen en qué posición está el contador, para poder verificar que está en la misma en el Adafruit. Y luego tenemos que si el contador y la variable para comparar no son iguales, que se llama la función de comparar. Y establecer el nuevo valor de comparar como el anterior count. Entonces para que cuando se haya enviado una vez, estos dos sean iguales y no se cumpla esta función hasta que se vuelva a cambiar el valor. Y luego que si se
habilita la flag de ¿cómo se llama? De enviar, perdón, de recepción de los valores. Habilitamos que el puerto D, es decir, los LEDs azules como se verán en el funcionamiento físico, sean lo que se recibe de la terminal, que en este caso es de Adafruit. Y luego en el código de Python tenemos que hacer import de estas librerías de seize the time y de serial, y aparte de Adafruit importar el cliente, la feed y este MQTT client que es para recibir. Entonces tenemos aquí, asignamos nuestra key del dashboard y nuestro nombre de usuario, y aquí es importante que en feed receive y feed send lo que se asigne sea no este nombre de la feed, sino, si vamos aquí, la key de la feed, para que la Adafruit en estos espacios espera la feed y no el nombre en sí. Luego tenemos las funciones de connected, que es solamente para suscribirse al canal, a la feed. Luego de disconnected, que es solo para hacer un exit. Y para el mensaje, que este mensaje lo único que hace es enviarnos a la terminal el mensaje del valor en el que se encuentra la feed por medio de este payload. Luego entonces en MQTT Client y en IO tenemos que asignar nuestro username y nuestra key que ya había explicado anteriormente. Luego configuramos las funciones de connected, disconnected y message y nos conectamos al servidor por medio de esta función que había dicho aquí. Luego establecemos el serial de COM3, que es donde se encuentra el FTDI en la computadora, el 9600 que dije anteriormente, que por el porcentaje de error en el código de C es 9625 o 9615, y timeout del serial. Luego tenemos estas dos variables. Esta es solamente como el intervalo que deseamos que se cumpla entre los dos tiempos, y este es para establecer en esta variable el tiempo anterior en el que se envió el valor. Entonces, en el while, que se va a ejecutar siempre, tenemos que se haga loop del MQTT para estar recibiendo los valores siempre. Y luego nuestra variable count va a leerse del peak y lo vamos aquí a convertir en entero de bytes. Luego enviamos este mensaje para enviar el contador, el que ya convertimos en entero, a Adafruit, y la enviamos del peak a Adafruit. Y luego esto está comentado porque antes lo estaba para que no fuera 0, pero ahora ya no. Entonces esto se puede borrar. Y entonces luego tenemos esto de que si el tiempo de ahora, es decir, el tiempo en el que está ahora, menos este tiempo que había guardado, que era el tiempo anterior, es mayor que este intervalo, que es 1, asigna este slider data, que va a ser el data que va a enviar este slider, lo asigna al valor de receive. Entonces nos mostramos que ese valor va a ser el que están enviando a la feed, que va a ser el que se le va a enviar al peak. Entonces luego lo convertimos a bytes y lo enviamos al peak. Y luego volvemos a establecer esta variable que era el time anterior. Dentro de este if lo volvemos a establecer como el time anterior. Y por último tenemos que establecer un sleep que yo le puse de 3 para que no dé un error al momento de estar enviando datos muy rápidamente. Ahora vamos a proceder con una breve explicación de funcionamiento físico. Bueno, entonces vamos a proceder con una breve explicación de funcionamiento físico. Lo primero tenemos aquí el módulo de Python en el archivo idle, entonces lo vamos a correr, que sería lo mismo que correrlo en el CMD. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos que el valor de los dos contadores, como se puede ver aquí, es 0. Entonces si por ejemplo incrementamos este contador a 1, vamos a ver que aquí se encendió en 1 y en nuestra Adafruit se encendió en 1. Lo voy a volver a reducir a 0 para que se vea que aquí bajó a 0. Entonces tenemos, por ejemplo, 255 y el valor del contador cambió a 255, y en la
como se puede ver aquí, en el programa corriendo, se puede asignar también como 255. Entonces ahora tenemos enviar por medio de este slider. Por ejemplo, si lo pongo en 157, vamos a ver que estos LEDs azules que se veían antes que estaban apagados, ahora están en el valor 157. Y se ve que aquí está recibiendo el 157. Entonces, por ejemplo, si lo asigno aquí en la plataforma 255, vemos que están los 8 LEDs encendidos y aquí se recibe el 255. Y aquí, por ejemplo, lo vamos a volver a establecer en 0. Se apagan todos los LEDs y recibimos el 0. Eso sería todo. Muchas gracias por ver. Adiós.